Hermanos, muy buenas noches. Tengo las 7 de la noche con 2 minutos. Un saludo a todos los que están o ya van a entrar. Si me pueden decir si se escucha bien, eh, si se escucha bien el volumen, eso me ayudaría bastante también para saber. Hoy día vamos a estudiar acerca de un tema muy importante que tiene que ver con eh, temas de este mes y especialmente esta última semana de octubre, en donde en el mundo protestante reformado se recuerda, ¿no? Eh, la reforma protestante iniciada por Martín Lutero. Eh, ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, gracias Liliana. Entonces, el tema de hoy, que tiene que ver con la reforma, vamos a estudiar la liturgia en el tiempo de Juan Calvino, ¿no? Juan Calvino, eh, un gran reformador ginebrino cuya influencia en, en el movimiento reformado dentro de Europa y más allá de Europa, especialmente en Escocia y en los Estados Unidos especialmente, ha influido bastante en la teología y en la liturgia de las iglesias reformadas. Esto es mucho, mucho, mucho antes que aparezcan el movimiento evangélico y pentecostal en los Estados Unidos en el siglo XX. Mucho, mucho, mucho más que eso. Entonces estamos hablando de una fe original, de una fe que apareció, diríamos, en el siglo XVI y que nos va a ayudar a nosotros a entender, ¿no? ¿Cómo se inició? Usted no se ha preguntado, yo me he preguntado, ¿no? Cuando empezó la reforma, solamente estaba la Iglesia Católica Romana, hasta ahora está, pero me refiero en monopolio religioso y político, en monopolio en cuanto a la conciencia del hombre, en monopolio en cuanto a creencias cristianas, en monopolio en cuanto a los sacramentos, en monopolio en cuanto a la liturgia, en monopolio en cuanto a la piedad, a la vida de santidad, en monopolio en cuanto a cómo acercarse a Dios, en monopolio en cuanto a cómo uno debe vivir la vida cristiana, en monopolio en cuanto a cómo relacionarse en la iglesia, el monopolio en cuanto a, a, a cómo vivir la vida de iglesia, a cómo adorar a Dios, el monopolio en cuanto a lo que tiene que ver la salvación, el monopolio en cuanto a los sacramentos. O sea, prácticamente era la Iglesia Católica Romana en el sistema papal que tenía el monopolio sobre todos, los cristianos, obviamente, que en ese entonces era prácticamente toda Europa, ¿no? Obviamente que los judíos y musulmanes no entraban ahí, pero los musulmanes entraron que en el año 700, pero la Iglesia Católica Romana es mucho más antes, ¿no? O sea, es una evolución, no nació así, evolucionó a medida que se expandió el cristianismo desde una localidad tan pequeña como Jerusalén, como estamos estudiando en el libro de los Hechos. Jerusalén, pequeños. De ahí fue a Judea, la provincia, ¿no? Donde está Jerusalén, Belén de Judea. Luego va a Samaria, el norte, y luego va a Galilea, ¿no? Donde está Nazaret, de ahí viene el Nazareno. Y luego de ahí se va expandiendo toda la parte de esa parte del oriente, ¿no? Y de ahí va más para el este, todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, Arabia, Irak, luego al norte, ya entonces empieza toda la parte europea. Entonces así se va expandiendo la fe cristiana. Entonces cuando se va expandiendo la fe cristiana, indudablemente que tiene que haber necesariamente organización. Por ejemplo, si hay 10 personas, 20 personas, es fácil, bueno, manejar. Pero ya cuando hay 500, 1000, 10.000 personas, entonces ya tiene que haber un tipo de organización, ¿no? Oye, son 10.000.
Ahora, recordemos que en el tiempo de Jerusalén, si los nombres y los números están correctos, si confiamos que Lucas escribió bien y que le pasaron ah, la información a Lucas correctamente, la primera fueron unos 5.000 hombres, sin contar hombres y mujeres, las mujeres 5.000 y más o menos los niños, unos 9.000, 10.000, solamente la primera conversión, porque las mujeres creían también. Y siempre en la historia de la iglesia hubo más mujeres que hombres. Eso es así. En las iglesias es así, ¿no? Cada iglesia que yo he trabajado, siempre había más mujeres que hombres. Así es. Luego vienen 3.000 más. Ahora, eso sucedió también por la sanidad del cojo y justo estaba al frente en el templo de Jerusalén el área de las mujeres. Y no había pocas mujeres, había cantidad de mujeres. O sea que los 3.000 más, ¿cuántos? 4.000, estamos hablando pues más de 20.000. Y seguían convirtiéndose. O sea, estamos hablando de una cantidad grande. Entonces, obviamente ya en ese tiempo se está hablando de organización. Pues 20.000 es una cantidad grande. ¿Cómo se va a organizar? ¿A quién le vas a predicar? Y una parte importante que dice el libro de los Hechos, dice, cada día perseveraban en el templo, porque el templo era el lugar, especialmente el pórtico de Salomón. O sea, el pórtico de Salomón era el área de reunión de los primeros cristianos, el pórtico de Salomón. Y iban de casa en casa, iban de casa en casa. Ahora, imagínense que a su casa no vayan 10, hayan más de 1.000. Ahora, bien interesante, ¿por qué no va a decir? O sea, que los 20.000 fueron de casa en casa. Es muy, muy importante. Por eso que Lucas, él escribe, ya sea que le dijeron así, o ya sea que él está resumiendo. Pero hablando realísticamente, 20.000 no pueden entrar. Es más, ni 1.500 es demasiado. Entonces, parece, uno usando el sentido común, que posiblemente cuando dice de casa en casa, posiblemente se dividían. O sea, en un día iban a varias casas, se dividían, porque no podían ir 200 a una casa, es demasiado. Entonces se iban a diferentes casas en el mismo momento, en el mismo día, porque la cantidad de gente. Otros recuerden que muchos que se convirtieron eran de otros lugares, tal vez regresaron a sus lugares de origen. O sea, los detalles en sí no lo tenemos, ¿no? Los lugares en sí no lo tenemos. Pero cuando dice y se reunían de casa en casa, obviamente que nos da una idea de que, bueno, 5.000, 10.000 no podían reunirse en una casa. Posiblemente fueron en varios lugares en la zona de Judea donde se reunían. Ahora, eso es antes del año 70 de la destrucción de Jerusalén. Ahora, imagínense, estamos hablando en los años 30, 40 después de Cristo. Cristo había muerto recientemente. Ahora, para el año 70 ya habían pasado unos 40 años. Entonces, cuando Pablo inicia su ministerio, escribe sus cartas y viene la, ah, la destrucción de Jerusalén por los romanos, entonces había muchos más cristianos, judíos. O sea, la iglesia se multiplicó rápidamente, es increíble, pero pongámonos a pensar. La iglesia se multiplicó muy rápido, ya para entrados del siglo primero, ¿no? Donde aparecen ya prácticamente a esa entrada del siglo segundo, ya los apóstoles habían muerto. Entonces sus discípulos son los que se llaman los padres de la iglesia. Entonces muchos de los conversos ya estaban en esas congregaciones, ya había congregaciones en muchas partes. En Roma ya había, en el tiempo de Pablo ya había en Roma, lo cual significa en España ya había. O sea, ya habían entrado hasta en Europa y otros lugares más que no sabemos. Pero que a medida que uno va estudiando la historia, uno va viendo ciertos obispos que van a diferentes lugares abriendo congregaciones. O sea, hubo un crecimiento muy bueno, grande, ya se multiplica. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que se habla? Porque eso lleva lugar o da lugar a que de una u otra forma se desarrolle la liturgia. Liturgia es básicamente el orden del servicio cristiano, de un orden tan básico y primitivo a un orden tal vez un poco más elaborado.
a un orden tal vez más elaborado, con otros elementos. Y eso lo vamos a ver para el tiempo de la Reforma. Entonces, la iglesia creció así. Por 1500 años, la iglesia creció. Para el año 300, ya cuando estaba Constantino, el imperio romano estuvo lleno de cristianos. El imperio romano, Roma estuvo lleno de cristianos. Entonces, ahí es ya entre los asuntos políticos. Constantino, según dice la tradición, acepta la fe cristiana, pero no queda ahí, él era emperador. Como emperador tenía poder político. Entonces, al ser cristiano, favorecía a los cristianos. Entonces, para ese entonces, en 300 años, ya el cristianismo no era como el cristianismo del primer siglo. Totalmente, era muchos cristianos, la liturgia era diferente. Y ahí justamente para entrar al siglo V, ya 300, 400, en donde nacen muchas herejías, más de lo que ya habían nacido. Entonces, la historia de la iglesia cristiana es fascinante, eh, por su expansión, por su doctrina, por su liturgia, por las sectas que van apareciendo, heréticas, por los obispos apologistas. Los primeros apologistas nacen ahí defendiendo la naturaleza de Cristo, defendiendo la fe cristiana en contra de los judaizantes que atacaban la fe cristiana, que hay que eh, cumplir la ley, la circuncisión todavía seguía eso. Entonces, poco a poco la iglesia, a través de Constantino, inclusive y después, ya estaba teniendo poder político, especialmente en Roma, ¿no? Roma ya se estaba situando como la, el centro del cristianismo, ¿no? Entonces, si corremos más, sin ir en detalle, porque nos llevaría más horas, llegamos a 1200. Para el año 1100, 1200, entonces la ruptura con la iglesia del Oriente, por motivos, uno de los principales motivos, entre otros, es la autoridad papal. Ellos rechazaron que el Papa de Roma tenía autoridad sobre toda la iglesia. O sea, le reconocían su obispado local, pero no su obispado universal. Es interesante, les recomiendo que estudien eso, tal vez un día lo vamos a tocar. Pero ya empezó ahí, y no solamente eso, sino también ya empieza la corrupción. Ya para el año 1100, 1200, 1300, ya la corrupción papal era totalmente conocida, inclusive antes. Entonces se dan cuenta cómo el poder corrompe, y eso es cierto, el poder central de un hombre corrompe, y eso es por eso que los reformadores atacaron el sistema papal, porque corrompió la iglesia. O sea, el papado corrompió la iglesia. Él se hubiera quedado tal vez solamente como un obispo de Roma local, nada más, y dejar a las otras congregaciones o presbiterios, ¿no? Entre ellos mismos hubieran tenido comunión, pero no asignarse el dominio universal. ¿Ve? Y eso corrompe políticamente, religiosamente, eclesiásticamente, en todo aspecto, inclusive la cultura fue corrompida. Entonces, la Edad Media, 1600, 1100, 1200, 1300, había cantidad de mucha corrupción. Por eso que hubieron otros, los que se llaman los pre-reformadores, siempre predicando, siempre protestando contra los abusos, pero no tenían éxito. Hasta que llegó Lutero. Entonces Lutero cambia la cosa, ¿no? Lutero vino en el momento preciso, eso lo creo yo, en el momento preciso, en el momento preciso, en el tiempo preciso, para que lo que él hizo haya traído mucha influencia en el mundo religioso, en Europa especialmente. Y lo que hizo es algo providencial, porque en ese tiempo, recuerda, a los herejes se les castigaba con quemar en la hoguera. Sí, todos los herejes fueron quemados en la hoguera, inclusive pre-reformadores fueron quemados. Inglaterra, como bastantes. La María la Sangrienta, Mary Blood, ¿no? Quemó como si estuviera quemando pollos y gallinas, ahí los quemaba a todos los protestantes en Inglaterra. Y Lutero no fue así, aunque sí ya quería, muchos buscaban, pero por eso digo, providencialmente ya otros reyes estaban a favor de Lutero. Carlos V, inclusive el emperador del Sacro Imperio Romano, se opuso a que lo quemara. Increíble, esa es
Muchos ven, es algo increíble. Otros no, y justamente Lutero lo protegieron, ¿no? Y lo que empezó, pues tuvo resonancia universal hasta ahora, la reforma, ¿no? Y muere, pero ya estaba en camino también otro que toma la batuta y se llama Juan Calvino, ginebrino. Y de eso vamos a hablar ahora. Entonces, cómo eran las primeras iglesias reformadas en Europa? Porque en ese momento ya, al protestar contra la Iglesia Católica Romana, hay una ruptura. Aparte de la ruptura que hubo con la Iglesia Oriental, pero ya en el Occidente hay otra ruptura. O sea, el catolicismo estaba siendo bombardeado y cada ruptura es debilidad. Cada ruptura es pérdida de poder. Entonces eso no le gustó a los católicos. Pero lamentablemente así fue. Se dividió Europa. Se dividió. El Sacro Imperio Romano pierde poder político y económico. Recuerde, ellos no estaban ahí porque, bueno, les gustaba. Era economía, como hemos visto en los últimos, en el Papa, especialmente de todos los papas del León X, del tiempo de Lutero. Ese hombre no le importó, bueno, vamos a orar, evangelizar. No, nada que eso. Dinero, dinero y dinero. Y bueno, entra Calvino, entonces Calvino ya solidifica y define más en precisión lo que es la Iglesia reformada. Su influencia se siente no solamente en Francia, en Ginebra, sino especialmente en Escocia, a través de su discípulo John Knox, ¿no? El escocés John Knox. Ese hombre, John Knox, eh, era temperamental, pero él creyó en la causa reformada y cuando regresa a Escocia en 1555 ya había muerto Lutero, eh, decide poner en práctica, predicar lo que había aprendido en Ginebra. Entonces vamos a ir a Ginebra en este momento, vamos a pasar el tiempo, cierren sus ojos y viajemos unos 600 años atrás, tal vez, o 500 y algo. Y vamos a Ginebra donde está Juan Calvino ahí, donde está Juan Calvino. Y caminemos por las calles de Francia. Caminemos y ahí lo vemos, ahí está Juan Calvino, hombre delgado, ¿no? Cara seria, muy serio, ¿no? Barba larga, tal un poco encorvado, cara de intelectual, era lo opuesto a Lutero, un hombre que emanaba hasta cierto punto un respeto, pero ya un respeto como que no daba ganas de hablarle porque muy serio. Pero ese hombre, Calvino, ¿no? Comienza, entra, o sea, él no inventó casi nada, diríamos. Él tomó lo que ya existía. Entonces vamos a ver eso. Entonces lo que nos vamos a concentrar hoy dentro de la reforma, para que vean, es cómo es la liturgia, cómo empezaba, cómo hacían sus servicios. En Latinoamérica, por ejemplo, México, Centro y Sudamérica, la mayoría es evangélico, porque vino de aquí, de Estados Unidos, en 1940, se consolida el evangelicalismo, 1920, 45, el pentecostalismo entra también ahí con los evangélicos y vienen a México, Centro y Sudamérica. Eso conoce en Centroamérica. Eso no es reforma, ¿ok? Eso no es reforma, en absolutamente. Esa liturgia, ellos no llaman liturgia, pero ese servicio, ese culto, no es reforma. Pero vamos a ver la reforma original, cómo fue, cómo hacían sus servicios, especialmente en el caso de Ginebra. Muy bien, entonces estamos en Ginebra, estamos ahí caminando, ¿no? Juan Calvino nace en 1509, muere en 1564, ¿no? Su liturgia, la primera liturgia de Calvino fue publicado dos veces en 1542. ¿Cuándo se convirtió Calvino? Muchos historiadores uh, ponen la fecha de la conversión de Calvino a la fe cristiana protestante, 1533, 1534, influencia, como influencia, número uno, él llegó a leer a Martín Lutero, eso le influenció bastante, aunque nunca se conocieron, él leyó los escritos de Lutero, y otros reformadores de ese entonces. Entonces su mente de Calvino se llenó de pura idea, teología reformada. Entonces 1530-35 ponen la conversión de Calvino. Para 1542 él escribe su primera liturgia. Mire, la primera liturgia.
fue introducido en Lausana, en Suiza, ¿no? En ese mismo año y gradualmente pasó a otras iglesias reformadas. O sea, la liturgia que él escribió lo tomaron otras iglesias reformadas de ese entonces en Europa. Recuerde, recién estaba la iglesia reformada expandiéndose. Ya habían, pero en cuestión de organización y liturgia, muchos no sabían qué hacer. ¿Cómo va a ser? Ya no somos católicos romanos, entonces, ¿qué vamos a seguir? ¿No? Y luego, más adelante, los puritanos, ¿no? En Inglaterra, a partir del siglo XVII, 1600, los que estuvieron con Calvino, cuando van a Inglaterra a reformar también Inglaterra, los anglicanos los llaman los puritanos a los teólogos reformados, también utilizan el modelo de la liturgia calvinista, ¿no? Eh, Calvino edificó entonces su forma de adoración basado en dos documentos. Uno en Zwingli, 1484-1531, él conoció a Lutero también, ¿no? Un reformador suizo. Y también de Farel, Guillermo Farel, 1489-1565, ¿no? Y los servicios, porque ellos dos, Zwingli y Farel, cuando llega Calvino a Ginebra, ya habían algunas iglesias reformadas ahí, ¿no? Ya había iglesias reformadas ahí. Zwingli muere en 1531, entonces él conoció a Calvino y eso influenció bastante en la conversión de Calvino. Recuerde, Calvino entra a la fe reformada en 1533 más o menos, después de estudiar y escuchar, porque recuerde, en ese tiempo la reforma se hablaba en todas partes de Europa, no solamente en las iglesias, círculos religiosos, sino en todas partes. Literatura, en la parte de las leyes, ¿no? Muchos hablaban de la reforma. Entonces Calvino empapó toda su mente de todas las lecturas de los grandes reformadores de ese entonces, ¿no? Muy bien. Entonces, así como sus predecesores, él llegó, para ese entonces, para 1530 y algo, llegó a tener aversión a la ceremonia, la liturgia católica romana, ¿no? Porque él encontró que todo eso estaba lleno de cosas que no estaban en la escritura. O sea, Calvino, tanto era la influencia de Calvino que él comenzó a ver la Biblia, ¿no? No solamente como un libro religioso, no, no solamente como un libro religioso, sino como la única guía, autoridad en cuanto a liturgia. Por eso que la reforma protestante debe mucho a que los reformadores creyeron en la autoridad de la escritura, no solamente en la escritura, porque había muchos que creían en las escrituras, sino que la única autoridad, a diferencia del catolicismo romano. Entonces, cuando vas a la escritura, obviamente tú no vas a encontrar lo que el catolicismo enseña. Entonces, eso es lo que pasó con Calvino, ¿no? Calvino llegó a odiar el ceremonial católico romano, ¿no? Eh, Él rechazó la misa católica romana, él rechazó los sacramentos católicos romanos, él rechazó el bautismo católico romano, ¿no? Y también la misa en cuanto a lo que ellos llamaban la cena del Señor, rechazó lo que hacen los católicos, rechazó los días de los santos, o sea, el calendario católico romano de que cada día hay un santo. Usted sabe eso, ¿no? En el calendario católico romano, cada día, los 365 días, hay un nombre de un santo. Por ejemplo, yo nací el 4 de octubre, es el día San Francisco de Asís, y casi me ponen Francisco, igual que el Papa, pero no me pusieron Francisco, no me pusieron Francisco, pero cada día, y la mayoría de la gente, y eso es así, la tradición católica, oh, ¿quién es? Por eso dicen también, en vez de cumpleaños, dicen su santo. Oh, ¿quién es su santo? Oh, mañana es mi santo. Porque decían, bueno, aquí San Catalino, ¿qué nombre le vamos a poner al pobre niño? Hay que ponerle Catalino, porque es el nombre de su santo. Claro, ya de grande se cambia de nombre porque no le gustó Catalino. Pero eso es, así fue, ¿no? ¿Qué más? Luego rechazó todos los festivales de la Iglesia Católica Romana. Se dan cuenta que sigue el mismo patrón de Lutero, ¿no? Rechazó también cómo observaban el Día del Señor, o sea, el domingo, ¿no? Rechazó las imágenes. Calvino era
Yo creo que rechazó las imágenes más inclusive que Lutero, es cierto. Rechazó, por ejemplo, la venta de reliquias, ustedes saben, ¿no? Reliquias en ese momento, en ese tiempo Europa, y la gente era ignorante, recuerde. En ese tiempo la gente decía, mire, vamos a esta basílica, ahí está el pelo de Juan el Bautista. No, la gente creía, de veras, la gente iba y decía, mira, este es el pelo de Juan el Bautista. Y decía, hace milagro, y claro, para el cura los milagros, la superstición de la gente era dinero, decía, sí, da una ofrenda y te hace el milagro. La gente creía. En Roma había una botellita donde estaba la leche que le dio la Virgen María a Jesús. Yo no sé quién se dio el lugar, el trabajo de decirle a la Virgen María, pon aquí algo de tu leche. Estamos hablando en Palestina. Y lo cuidó por 1500 años. Solamente un ignorante puede creer eso. Bueno, eso es lo que había en Europa. Y ahí estaba, en una copita, la leche de la Virgen María. Yo no sé cómo agarraron la leche de la Virgen María. Y la gente iba y se quedaban mirando la leche. Bueno, yo no sé si alguien se la tomó, pero ahí estaba. Y así, la madera, el clavo de una parte de los pies de Jesús, un clavo grande, dice que ahí estaban, miraban al clavo. Y no, y pensaban que hacía milagros, ponían su mano y le daban, ¿sabes qué? Clavo de Jesucristo, sáname. La corona de espinas, un pedazo de madera de donde Jesús fue, ay, pedazo de madera hace un milagro. No, y todo era dinero, o sea, sí, milagros, pero el cura decía, tienes que dar algo para la iglesia también. No, eso era, hoy en día hay lo mismo. No, 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 de veras. Yo he entrado cuando viajé a Lima, entré a la iglesia, una basílica antigua de 1517 o antes de eso, cuando vinieron los españoles, cuando yo estudié ahí, y yo dije, voy a ver cuánto ha cambiado. No, ahí está, es más, lo pusieron ya vidrio, porque la gente iba y lo tocaba, tanto que lo toca, lo puede romper. Entonces ya pusieron vidrio, entonces la gente nomás mira las mismas reliquias, ¿no? Un pedazo, ¿no? Un pedazo de la ropa de María Magdalena, ahí está. Yo no sé si es de María, yo no sé quién se dio el trabajo de guardarlo por 1500 años. La sandalia de un pescador dicen que fue de Pedro. Yo no sé si de verdad fue de Pedro, pero ahí está la sandalia. Vieja, vieja. O habrá sido del cura de ese tiempo, yo no sé. Pero ahí sí la gente cree, la gente. Mira, ahí está la sandalia de Pedro, dice. O sea, eso es reliquia. Calvino estaba en contra de eso. Las procesiones. ¿Saben lo que es las procesiones? ¿No? En Lima, por ejemplo, está el Señor de los Milagros. No, no, ese día, yo me acuerdo, mi mamá me llevaba, católico romano, 100%, mi familia, a mí me vestía así, chiquito yo era. Y claro, no me gustaba por dos razones. Uno, porque como se juntaba tanta gente y yo era chico, pues yo estaba apretado, yo me asfixiaba. Y número dos, pues porque te apretaban. Y caminaba, y uno caminaba así, porque no, la gente ahí, y claro, uno diría, pero qué gente tan devota al Señor. No, yo creo que la mitad eran rateros, porque estaban tan juntos, pues mientras uno oraba a la imagen, el otro te metía la mano al bolsillo y te sacaba todo el dinero. Así que era mitad devocionales o fanáticos y mitad ladrones. Eso eran las procesiones. Bueno, Calvino estaba en contra de eso. ¿Qué más? Toda la pompa, o sea, todas las ceremonias, las circunstancias, ¿no? Todas las adoraciones que solamente apelaban a los sentidos, a la imaginación, en vez que al intelecto y a la conservación. Recuerden una cosa, Juan Calvino fue un humanista. Humanista en ese entonces es una persona intelectual. Él fue a la universidad, ¿no? Su padre quería que estudie Derecho, estudió, no terminó, pero él leía, Calvino leyó las obras de su tiempo bastante, era un intelectual, era un humanista. Entonces cuando él veía todas esas supersticiones, él se burlaba, decía, no, esto es catolicismo, esta es religión, esto es cristianismo. Le decía, pobre gente, gente ignorante. Entonces él decía, esta ceremonia, esta liturgia es sí, pura ignorancia. ¿No? Usted puede leer en sus institutos, ahí él describe todo eso. ¿No? Él sustituyó en su lugar, ¿no? Toda esa adoración supersticiosa con una liturgia intelectual. Fíjese.
más intelectual. Eso es Calvino, ¿ok? Entonces, animado por la presencia eh, del, de su creencia del Espíritu Santo. Para él el Espíritu Santo no era una experiencia extrasensorial. El Espíritu Santo estaba justamente en la liturgia, en las formas, pero también en la esencia. Y esto es muy importante que usted sepa, porque eso pasa al presbiterianismo también, ¿no? Entonces, para él se goza uno más en el Espíritu, no con emociones, sino más bien entendiendo lo que se está haciendo, ¿no? Él hizo el sermón la parte central de la oración, de la adoración, igual que Martín Lutero, ¿no? Él sustituyó, ¿no? La misa en latín, porque cuando los curas hablaban era latín. Muchos de ellos no sabían latín, tenían que memorizar las palabras, ni siquiera sabían latín. Ahora, tú tienes un cura, edad media, que no sabe latín, memoriza, habla en latín, a una congregación de eran analfabetos, ignorantes. ¿Quién se va a levantar y decirte, sabes qué, eso no significa lo que dice? Cuando ni saben ni leer. Nadie. Eso era el cristianismo en el tiempo de Martín Lutero y Calvino. Ignorancia. Y claro, la gente creía. ¿Quién se va a poner a discutir con curas? Ni siquiera sabían leer. Eran campesinos, gente pobre. No, nadie. Ellos solamente creían. Por eso que cuanto más reliquias, mejor, porque así mantienen a la gente en ignorancia. Ahora entienden por qué le sacaban dinero a la gente, ¿no? ¿Qué más? Ah, él consideró el púlpito, el lugar especial del predicador, ¿no? Mucho mejor que lo que hacían los sacerdotes cuando sacrificaban la misa, ¿no? Y, y bueno, eh, tengo aquí dos ejemplos de lo que era el orden de liturgia, lo vamos a leer, lo voy a leer, de Juan Calvino en la iglesia. Esta primeramente en la congregación de Estrasburgo, donde él empezó. Entonces, algo interesante, porque esto está escrito en 1540 más o menos, 1540 en Estrasburgo. De ahí utilizan eso para otras iglesias reformadas. Pero viendo el orden de la liturgia, 1540, es la misma liturgia que hacen en mi congregación, la iglesia presbiteriana reformada, lo mismo. Es tal vez variaciones, tal vez una o dos, pero el resto es lo mismo. Y ahora entiendo por qué el presbítero, el anciano, docente, el pastor, ¿no? Seguimos nosotros la liturgia. Pues es lo mismo de Juan Calvino, el mismo orden. Sí, es lo mismo. Vamos a leer. Primeramente empieza con una invitación a la oración. Hay un llamado, ¿no? Hay un llamado a orar. Y generalmente el llamado es en toda iglesia presbiteriana reformada, en la liturgia, cuando empieza la liturgia, el pastor hace el llamado, la invocación. El llamado significa es el inicio de la liturgia, del servicio, lo cual significa de que uno no tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo y concentrarse en ese momento en el servicio, en la liturgia que empieza. El llamado a la oración es el inicio, la apertura a la adoración a Dios. Y así empezaba la liturgia en Ginebra, ¿no? El llamado, invocación a la oración, a la adoración. Luego, número dos, es lo mismo que hace mi congregación, es la confesión de pecados, ¿no? La confesión de pecados también es parte de la liturgia reformada presbiteriana. Ahora, recuerde, todo esto fue el modelo para la mayoría de las iglesias en Europa, porque recuerde, muchas congregaciones no sabían cómo empezar. La reforma era nueva en ese entonces. ¿Qué es la confesión de pecado? Bueno, ahí es generalmente una oración y una absolución. Ahora, eso por eso digo que el evangelicalismo en México, Centro y Sudamérica, al no ser reformado, no entiende estas cosas. No entiende, lamentablemente no entiende, porque el evangelicalismo que nace en los Estados Unidos, el pentecostalismo, está tan ajeno a la reforma que cuando escucha esto es extraño para ellos. Muchos dicen, no, pero eso no es catolicismo. No, es que no entienden. Es que están siguiendo la religión norteamericana. Evangelicalismo es religión norteamericana. Pentecostalismo es religión norteamericana. Eso tiene que saber. Si usted conoce a un amigo evangélico o pente,
Dígale, usted está siguiendo un modelo norteamericano. No viene de Jerusalén, no viene, no viene de esos lugares, viene aquí de Estados Unidos, 1940, 1930. De ahí recién pasa a México, Centro y Sudamérica. O sea, es una religión americana, norteamericana. Por eso todo esto ellos no lo entienden. ¿Me entienden? No lo entienden esto. Tiene que saber usted. Entonces, volvemos. Entonces, la liturgia reformada en Ginebra, llamado a la adoración, confesión de pecados y la absolución. ¿Qué significa eso? Generalmente, creo que más abajo tengo eh, un ejemplo, lo vamos a dejar ahí. Luego que se hace la confesión de pecado, el pastor hace la absolución, en este caso era Juan Calvino. Entonces se lee textos del Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, se agarraba la escritura, se leía un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Una porción del texto, y luego de ahí se iba al Nuevo Testamento y se leía otra porción del texto del Nuevo Testamento. Generalmente los textos tanto del Antiguo o Nuevo Testamento estaban relacionados en el tema de lo que se lee aquí y con el que se está leyendo aquí, porque estaba la idea de la continuidad de la teología cristiana en la Biblia. Luego que se hace eso, ¿no? Entonces pasa a la parte, y aquí está la parte que distintiva, escúcheme bien, distintiva de la liturgia eh, reformada, a diferencia de otras liturgias. Recuerden, en ese entonces estaba el catolicismo y al mismo tiempo ya la iglesia reformada estaba en ese momento. No había otra movimiento. Claro, los anabautistas ya estaban en Alemania, pero ellos no son parte de la reforma. Ellos más bien estaban en contra de la reforma. Así que no lo mencionamos, estamos hablando estrictamente reformado. La parte distintiva de la liturgia reformada, presbiteriana, es el canto de los salmos o la salmodia exclusiva. Y esto es algo que diferencia entre las iglesias reformadas y las que no son iglesias reformadas. Es más, inclusive los bautistas al principio, ¿no? Cantaban también los salmos. ¿Sí? Es más, aquí en Estados Unidos yo conozco iglesias bautistas primitivas que usan solamente los salmos sin instrumento musical. O sea, en ese aspecto nos une. Reformados y bautistas primitivos, ¿no? La salmodia exclusiva, sí. Y cuando yo hablo con ellos, les digo, ¿cómo es eso que ustedes cantan solamente salmos? Me dicen, bueno, siempre lo hemos hecho. Y es verdad, siempre lo han hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ahora ya no cantan? Porque son bautistas norteamericanos. Por eso le digo, la reforma, o los hijos de la reforma, o en los Estados Unidos, mejor dicho, es una religión norteamericana. El bautista que está en México, Centro y Sudamérica, es el bautista norteamericano. El presbiterianismo en México, Centro y Sudamérica es el presbiterianismo norteamericano evangélico. Por eso que ellos cuando, especialmente en México, Centro y Sudamérica, cuando yo he ido a predicar en iglesias allá, es como que estoy en una iglesia pentecostal y evangélica. Sí, no conocen su historia, ¿no? Hacen lo que otros hacen evangélicos y ellos creen que eso es lo que tiene que ser. Y en realidad no. Lo que ellos están siguiendo es un modelo norteamericano del siglo XX, ¿no? Del evangelicalismo. Y estos bautistas primitivos que usan la salmodia no consideran a los bautistas norteamericanos genuinos, ¿no? Sí, de verdad. Ellos dicen, no, ellos están cantando, es un entretenimiento lo que ellos hacen. Y sí, son bautistas que siguen la tradición de la época de la Reforma. Toda la congregación cantaba, hombres y mujeres, se unían en cantar los salmos y tomaban parte activa. Adoraban así de esta manera las iglesias en Ginebra, Estrasburgo, cuando fueron inclusive a Escocia, ¿no? Ya no eran espectadores simplemente, sino que todos cantaban. Esto es de acuerdo con la doctrina protestante, ¿no? De los creyentes del sacerdocio general que enseñó Martín Lutero. ¿Ok? Hay dos
obras que escribió Juan Calvino referente a la liturgia. Uno se llama la forma de la oración, la forma de las oraciones de acuerdo a la costumbre de la iglesia antigua. Eso lo escribió Juan Calvino. Lo escribió en el año 1541 y luego la segunda obra que escribió fue Introducción al Salterio Ginebrino, 1543. 1543. Entonces, ya esas obras están, yo creo que están en el internet, no sé si están traducidas, pero están todavía en latín y están en inglés, están en francés. Y son muy buenas. Esa es la liturgia original ginebrina. Juan Knox, cuando va a la academia, trae a Escocia justamente eh, esa liturgia. Y esa liturgia también lo utilizan los puritanos en Inglaterra y son los que ellos traen cuando vienen aquí a los Estados Unidos de 1610, 1620, 1630. O sea, se dan cuenta cómo la influencia de Ginebra afectó a todas las iglesias. Ah, Calvino, ¿no? Era bien dado a uso de los salmos. Él decía, no solamente es el único libro que se tiene que cantar, pero todos tienen que participar, ¿no? Y eh, eso ayudó a crear a través del tiempo lo que se llama el Salterio Ginebrino, ¿no? El cual tomó algunos años para terminar todo, incluyendo los 150 salmos. Ahora, referente a la música, Calvino tenía una idea muy particular y yo creo que eso influenció inclusive en los puritanos que vinieron a los Estados Unidos, eso influenció en los peregrinos también, todos eran salmodia exclusiva, de veras, todos eran salmodia exclusiva sin instrumento, y los presbiterianos. Es que para él la música tenía una influencia un poco sospechosa, por eso que no había mucha música. O sea, sí tienen melodía, pero no la música folclórica de ese tiempo, ¿no? Porque él decía que si hay mucha música movida podía distraer al creyente de las palabras, de las letras realmente de lo que está cantando. Y él no quería eso, ¿no? El desarrollo de la liturgia de Calvino, ¿no? Eh, se, se imprimía llamado la liturgia de Estrasburgo, que ahí es donde empieza en Suiza, y después de su primer ministerio en Ginebra, que terminó en 1538, eh, Calvino, donde estaba en Estrasburgo, se asoció con otro reformador, Busser, ¿no? Y otros, y fue influenciado por la liturgia alemana suiza en Estrasburgo, lo cual había desarrollado en los años previos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí este historiador es que Calvino no inventó eso. Escuche bien, antes que llegue Calvino a Estrasburgo, Suiza, ya los reformadores ahí ya estaban usando los salmos. Entonces, eso fue de gran influencia, ¿no? En Calvino. Lo que él hizo es desarrollar, ¿no? Y hacer el uso de la salmodia general para las iglesias reformadas de ese entonces, ¿no? Él se quedó impresionado con el canto en Estrasburgo de su primera publicación, 1539, ¿no? Que fue un salterio en francés conteniendo 22 piezas de los salmos. Luego encontró al gran poeta francés bien conocido Clemente Marot, ¿no? El cual comenzó también a traducir y puso música, por ejemplo, al Decálogo lo puso música de la Biblia y al Credo de los Apóstoles también lo puso a música. Eh, Calvino reemplazó su versión que él había hecho antes con la versión de Marot, ¿no? Y también Teodoro Beza tradujo el resto de los salmos y los publicó el completo salterio por primera vez en 1562. O sea, después de 1539, el salterio y la liturgia calvinista fue normalmente impresa juntos. O sea, ¿qué es lo que sucedió? Para 1562 ya estaba, 2 años antes que Calvino muera, ya se había traducido prácticamente eh, todos los salmos para cantar, llamado el Salterio. Eh, para 1539
después de 1539, entonces comenzaron a imprimir la liturgia dominical y junto a eso el salterio que se iba a cantar. Y eso le daban a todo miembro que venía. Ahora, bien interesante porque, recuerde, eso es nuevo, ¿ok? Estamos hablando 1539, no había antes iglesia reformada, la reforma estaba multiplicándose, expandiéndose, y todo el que entraba venía, claro, todos los que se convertían habían sido católicos romanos, no conocían otra cosa más. Recuerde, eran analfabetos. Entonces aquí viene el cambio cultural. Uno dice, pero si son analfabetos, ¿cómo va a cantar? Exacto. La gente que sabía cantar comenzaba a cantar en voz alta, por eso era congregacional. Número uno, cantaba en su lenguaje, o sea, ya no era latín. Al cantar en su lenguaje, no sabían leer, pero escuchaban. Entonces ellos seguían la nota y el tono. Como tenían ahí la liturgia impresa, ¿qué cosa cree que pasaba al final? Aprendían a leer. Entonces la reforma tuvo un cambio cultural en toda Europa. Porque mientras en la liturgia católica seguían de analfabetos, sin entender lo que hacían, en la liturgia reformada aprendían a leer en su propio idioma, cantando los salmos. Qué maravilloso, ¿eh? No lo ve eso, maravilloso. Y los niños, en ese tiempo no había escuela dominical, eso fue inventado aquí en los Estados Unidos. Los niños estaban con los padres. Entonces los niños aprendían a leer mucho más fácil cantando los salmos. Entonces Europa fue alfabetizada culturalmente a través del canto de los salmos por influencia de la Reforma. O sea, Calvino vio un elemento educativo en la transformación y el progreso en la cultura intelectual de Ginebra. Por eso que la Reforma cambió a Europa. No solamente, cierto, hubo una ruptura, pero en el aspecto positivo cambió a la cultura. Esa gente comenzó, ya esa generación que estaba recibiendo la cultura, la liturgia reformada, comenzó a ver el cristianismo de una forma totalmente diferente. Ya no era el cristianismo supersticioso de reliquias, de procesiones, de misas muertas en latín que no entendían, de miedo. No, ahora era un cristianismo práctico, ¿no? Donde no había imágenes, donde ellos entendían en su lenguaje, estaban aprendiendo a leer. Ya no estaba el cura ahí solamente como imagen de miedo, al contrario, escuchaban la exposición de la palabra de Dios y ya su doctrina reformada fuera, pues sabían mucho más que un católico que no sabía nada. Por eso que las naciones protestantes en 100 años surgieron en cultura y tecnología en Europa, en comparación a las naciones que quedaron bajo el sistema papal. ¿Ves la diferencia? Entonces ahí se ve eso. Ahora, con la ayuda del compositor francés Louis Borgius, todos los 150 salmos fueron completados en 1562. Ahora, después que cantaban los salmos, había la oración pastoral, ¿no? En la oración pastoral también lo hacemos en nuestra congregación. Muchos lo llaman oración de iluminación. Vamos a hacer la oración de iluminación. ¿Qué es una oración de iluminación? La oración pastoral o de iluminación es previo a la exposición de la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, el pastor, el ministro, ora para pedir la iluminación del Espíritu Santo antes de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, la oración es prácticamente previo a la exposición de la palabra de Dios, donde piden, todos se ponen en pie y ora pidiendo la bendición de Dios, y que al mismo tiempo que la mente y los corazones de los creyentes que están ahí no se distraigan para nada. Una de las cosas muy importantes, nadie tenía que distraerse. Y es lógico, si van a ir a dormir o a pensar en otra cosa,
Entonces es mejor que no vaya. Entonces la reforma fue estricta en disciplina. Decía, si vienes aquí, no te distraigas para nada, no hables, no murmures, no chismosees, concéntrate en lo que el pastor está diciendo. Eso es disciplina. Y los creyentes de ese entonces creyeron eso. Eso pasa al presbiterianismo en Escocia. Cuando John Knox lleva el presbiterianismo en 1555, entonces, ¿cómo cree que él va? ¿Con qué teología va? Con la teología que aprendió en Ginebra. Entonces, John Knox aprendió tanto de Juan Calvino que el Parlamento escocés en 1560 aprueba el presbiterianismo como la religión, no como la religión, como la verdadera religión de la tierra. Verdadera religión, mire, verdadera religión. Y como verdadera religión, entonces dicen que hagan la primera confesión de fe en 1560 en Escocia. Y toda la teología que escriben es la teología que aprendieron en Ginebra bajo Juan Calvino. Juan Calvino muere en 1564. A él le avisan y le dicen, se escribió una confesión de fe en Escocia en 1560. Escuché por ahí, leí por ahí algo como que Juan Calvino quería ir a Escocia. Él no fue para ver, pero no fue, él murió 4 años después. Luego de ahí viene la predicación de la palabra de Dios, el sermón, ¿no? Luego de ahí viene la oración de intercesión y aplicación, finalizando con la oración del Señor, con el Padre Nuestro. Y es una oración para la gente por el ministro. Ahora, aquí esta parte de la última oración generalmente es de intercesión, aplicación y por la gente que está ahí. ¿Por qué? Porque hay un llamado al arrepentimiento, ¿no? En iglesias evangélicas parece que todavía eso pasó, sí es cierto. Hay un llamado al arrepentimiento. Ya terminó de predicar el pastor, el ministro, entonces hay un llamado de intercesión. Generalmente es para que el mensaje que se predicó haya quedado en la mente, en el corazón del oyente. Pero al mismo tiempo, si alguien que no es creyente en la congregación, también al mismo tiempo llegue a confesar sus pecados, se arrepienta y profese la fe en Jesucristo. Entonces, la oración no fue solamente, wow, vamos a orar para llenar, no, fue algo importante. Y no era una oración de 5 minutos. Una de las cosas muy importantes es que las oraciones aquí eran largas. Okay. Si a usted no le gusta una oración larga, bueno, lamentablemente tiene que aprender. Las oraciones reformadas, eso pasó a los presbiterianos, ¿no? Pastor presbiteriano generalmente ora una oración larga. Cuando vienen aquí los peregrinos y puritanos de 1620, hijos de Juan Calvino, ¿cómo creen que hacen sus oraciones? ¿Usted ha, usted ha leído las oraciones? Ellos escribían sus oraciones. Parece, parece una predicación la oración. No, parece una predicación. Yo creo que van como 30 minutos una oración, ¿eh? Oración. Por eso es que los servicios no duraban, son 45 minutos ya cada uno a su casa. No, no, no. Eran 2, 3 horas. Toda la familia ahí, entonces los hijos, escuche bien esto, en Europa, en Ginebra, en Alemania, ¿no? En Inglaterra, en las Américas, las colonias de las Américas, esos niños que escuchaban eso crecían con una conciencia cristiana bíblica muy fuerte. Entonces, por eso que ellos siempre, al crecer así, ¿no? Muchos de ellos querían ser ministros. Cuando querían ser ministros, ellos ya para la edad de 15 años, ellos ya habían estudiado las escrituras. 15 años. Hoy en día, un hijo de un evangélico común y corriente, si sabe dónde está Apocalipsis, es un milagro. ¿Se verás? Es un milagro. La generación de los primeros reformados, para los 15 años, conocía bien las escrituras. Sabía las escrituras de una forma increíble, porque creció en ese ambiente. O sea, ¿se dan cuenta cómo en vez de progresar, hay un regreso? O sea, sí, hemos avanzado en tecnología, ¿no? Tecnología. Ellos no tenían tecnología.
Tenemos aquí, ustedes me están viendo aquí, tecnología. Ellos no tenían tecnología. ¿Pero qué creen? Nos hemos ido más pequeñitos cuando ellos eran gigantes. Qué triste, ¿eh? Qué triste. Y es la verdad, es la verdad. Luego que hacen eso, entonces cantan ya el último salmo. En el último salmo es una uh, salmo de despedida, diríamos así, para finalizar la liturgia, ¿no? Y uno de los salmos que escribieron también. Y después de ese salmo, entonces ya viene la bendición final. Generalmente la bendición es la oración arónica, ¿no? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti tu rostro y te llene de paz. Algo así está en Números, me parece. Y eso fue. Ahora, hubieron diferentes alternativas, pero casi la misma. Si hubo variaciones es tal vez menores. Quiero leer otra liturgia, orden de liturgia. Eso tiene que ver con el orden de la comunión. Ahora, recuerden, el tiempo de Juan Calvino en Ginebra, habían dos reuniones, uno en el templo y otro en la parte alta del templo. Generalmente se llamaba la parte alta, ¿no? O el aposento alto, algo así. Entonces, en el aposento alto también se reunían y también había su liturgia. Entonces, empezaba otra vez con el llamado a la adoración. Toda liturgia reformada empieza con un llamado a la adoración. Cuando usted entra a una iglesia verdaderamente presbiteriana y reformada, no empiezan ahí cantando, haciendo todo, nada de baterista, nada. Hay un llamado a la adoración. Es algo solemne, es algo solemne, ¿no? Sí, dice la de San Queredo son medio pentes, sí, sí, oh, sí, eso lo sé, hermana. Ahora, luego del llamado de adoración, entonces hay la confesión de pecado. Ahora, aquí tengo un ejemplo de cómo oraban en cuanto a la confesión de pecado en Estrasburgo. Y se los voy a leer para que se den cuenta una idea de cómo oraba Juan Calvino. ¿Ok? Este es Juan Calvino. Dice, oh Señor eterno y poderoso Padre, confesamos y reconocemos sin fingimiento delante de tu santa majestad que somos pecadores miserables. Somos concebidos y nacidos en la iniquidad y la corrupción. Estamos inclinados a hacer solamente el mal. Somos incapaces de hacer algo bueno. Y que en nuestra depravación nosotros violamos tus santos mandamientos y lo hacemos siempre sin parar. Por lo tanto, nosotros venimos nosotros mismos y sabemos que estamos bajo tu juicio justo, nuestra propia ruina y perdición. Sin embargo, Señor, nosotros lamentamos que te hemos ofendido y nos condenamos nosotros mismos y nuestros pecados. Venimos a ti con un arrepentimiento verdadero, pidiendo tu gracia para que nos sane de esta estrés. Oh Dios y Padre, lleno de misericordia, lleno de compasión, ten misericordia de nosotros. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y que tú, Señor, limpies nuestros pecados y nuestras iniquidades. Al mismo tiempo, magnifica, incrementa en nosotros día tras día tu gracia a través del Espíritu Santo. Y así reconocemos nuestra injusticia con todo nuestro corazón, para que seamos nosotros realmente movidos en nuestro espíritu de tanta tristeza, para que traigamos verdadero arrepentimiento en nosotros. Mortificar nuestros pecados y producir en nosotros los frutos de la justicia y la inocencia, el cual te agrada a ti. Y así te pedimos a través del mismo nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ese es un ejemplo de una oración llamado al pecador, de los pecados. Luego de ahí se canta los 10 mandamientos, ¿ya ves? O sea, habían puesto música a los 10 mandamientos, que está en las escrituras, y como lo pusieron, Juan Calvino preparó en sentido métrico para darle un tono especial a los 10 mandamientos. Luego de ahí cantan el salmo, otro salmo, a capela. Luego de ahí se lee la palabra de Dios otra vez, un texto del Antiguo Testamento y otro texto del Nuevo Testamento. Luego viene la oración de iluminación, pidiendo otra vez al Señor que ilumine al predicador y que también ilumine a los asistentes, a los creyentes, para que no se distraigan. Recuerden, no distracción. O sea, no que le voy a dar de comida a mi perrito, se quedó en la casa, que voy a comprar nada de eso, nada. Es tiempo solamente para el Señor. Luego de ahí empieza la exposición, la predicación de la palabra, el sermón. Y eso sí, hay bastantes ejemplos de los sermones de Juan Calvino, bastante. Luego de eso, al terminar, la palabra de intercesión, porque ya terminó el sermón, entonces Dios intercede por la congregación. Luego de ahí cantan el credo de los apóstoles. También Calvino lo preparó en un tono métrico, ¿no? Tono métrico significa que las palabras rimen, ¿no? Y después viene la cena del Señor. Ahora, en la cena del Señor es importante, porque, por ejemplo, aquí dice un historiador que Calvino creyó en la presencia real en la cena del Señor. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo estaba espiritualmente presente en el proceso de tomar los elementos, y eso es lo que se enseña al presbiterianismo. Pero que los elementos en sí permanecen igual, pan y vino. A diferencia del catolicismo, donde ellos creen en la transubstanciación, donde ellos dicen que los elementos, el pan, se convierte en carne y el vino en sangre. ¿Okay? Ahora, esta real presencia espiritual es la misma que tenía el reformador Martin Bucer, ¿no? Del sacramento cuando se llega a la mesa del Señor, ¿no? Habían dos liturgias, uno por la palabra y otro para el aposento alto. La palabra es generalmente la predicación en la mañana, el aposento alto es para la partición del pan. Y también hubo mucho énfasis en el canto congregacional de los salmos, los 10 mandamientos, también como el credo de los apóstoles. Algunos elementos de la liturgia, usó Calvino, y bueno, generalmente es eso. Luego de eso, entonces hay una oración de acción de gracias. Otra cosa muy importante es oraciones de acción de gracias. Por ejemplo, el mes que viene, en noviembre, se celebra acá en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y muchos que no saben en Latinoamérica sobre historia de Estados Unidos, yo entiendo, dicen, pero ¿por qué Acción de Gracias? No entienden, pero tienen que saber. Tienen que saber, y yo ya lo he dicho. El Día de Acción de Gracias tiene un origen reformado, aquí está. ¿Qué es Día de Acción de Gracias? ¿O qué es Acción de Gracias? Acción de Gracias, sí, claro, su nombre lo dice, dar gracias, pero ¿qué hay detrás de eso? Bueno, los reformadores creían que Acción de Gracias es por diferentes eventos que suceden. Por ejemplo, un ejemplo clásico. Los reformadores oraban cuando había, por ejemplo, pandemias como hoy en día. En la Edad Media hubo la pandemia de la plaga negra y otras pandemias más. Entonces, cuando sucedía eso, llamaban primeramente oración y ayuno. Eso es uh, eh, parte que creían los reformadores, oración y ayuno. Lo hicieron en Ginebra, lo hicieron los presbiterianos, los puritanos. Luego que pasaba eso, venía acción de gracias. Hacían también ayuno y acción de gracias por cuando había problemas políticos o de guerra. Ayuno y acción de gracias. Cuando había enfermedades, cuando había desastres naturales, cosas así. Bueno, como había dicho antes, presbiterianismo se expande a Escocia
al sur de Escocia está Inglaterra. Entonces, los puritanos, que eran teólogos calvinistas, traen todo eso con ellos. ¿Qué creen que sucede cuando vienen a Estados Unidos los puritanos? Traen también el ayuno y acción de gracias. Entonces, cuando vienen en ayuno y acción de gracias, entonces cuando ven calamidad de los puritanos en 1620, ¿no? Teólogos calvinistas, hacen ayuno también. Por lo que eso viene desde Calvino, ahí está. Y cuando pasan el invierno, hubieron muertos, sí, pero muchos sobrevivieron. Entonces dicen, bueno, tenemos que dar gracias a Dios. Y hacen acción de gracias. Primer día de acción de gracias por los puritanos en Estados Unidos, 1621. Y de ahí en adelante, siempre la colonia puritana en los Estados Unidos han celebrado el ayuno, día de ayuno, o días de ayuno por eventos, y acción de gracias. Entonces, la acción de gracias ya queda en la cultura norteamericana. Pero ¿de dónde vienen los puritanos? ¿De dónde sacan los puritanos? De Ginebra, de Calvino. Eso está en el libro de adoración pública presbiteriana original de acción de gracias. Y eso ha pasado por siglos, en todos los Estados Unidos está. Entonces, cuando se celebra, y es más, mucha gente aquí tampoco no sabe de dónde viene. Bueno, tiene el origen reformado. Tiene el origen reformado. Y ahí se reúne la familia en una cena y dan gracias a Dios. ¿Por qué se da gracias a Dios? En ese caso, porque Dios nos ha bendecido durante todo el año, espiritual y materialmente. Entonces, siguiendo tal vez la tradición reformada, se da acción de gracias. Y eso viene de la nación. Por eso creo yo que Dios ha bendecido a los Estados Unidos, porque hay un día en el año donde todas las familias, inclusive gente que ni siquiera cree, se reúne. Pero en fin, Dios trabaja en diferentes maneras. Da gracias al Señor. Y aquí se unen inclusive católicos, ¿no? Y todos aquellos que creen en Dios de una u otra forma. Dan gracias a Dios. Hasta judíos también. Porque últimamente eso viene de los judíos, de la fiesta de la cosecha, de la acción de gracias. O sea, tiene un elemento no solamente reformado, sino hebreo. O sea que todos estamos ahí por una acción de gracias pactual. Entonces, ahí está, mira, en su liturgia. Luego de ahí, de acción de gracias, ¿no? La oración de acción de gracias, se canta un salmo otra vez, ¿no? Ya para finalizar la liturgia. Y al final la bendición sacerdotal, ¿no? Donde aquí Alma pone, sí. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro, ponga en ti paz. Y generalmente era el salmo, perdón, la escritura en el Antiguo Testamento que se leía. Y después de ahí, bueno, ya terminaba la liturgia. Ahora, este mismo orden se celebró en las iglesias en Francia, ¿no? Calvino preparaba las formas litúrgicas para bautismo también y para la comunión, y también tenía formas para matrimonios dentro de la liturgia protestante reformada, y también para visitar al enfermo, ¿no? O sea, ellos ya estaban prácticamente organizando todo eso, porque recuerde, no había, ellos fueron los pioneros en esto. Entonces la combinación de elementos litúrgicos continúa en las iglesias reformadas en el continente, ¿no? En las iglesias presbiterianas en Escocia, ¿no? Y muchas iglesias puritanas en Inglaterra, ¿no? Y sus descendientes en los Estados Unidos, cuando vienen ya los puritanos aquí en 1610, 1620, 1630, ellos traen todo eso, pero ¿de dónde nació? En Estrasburgo, con Juan Calvino. O sea que si ya saben, ustedes ya saben, ¿no? Que nace en Estados Unidos, en Estrasburgo. Eso viene de una tradición reformada, ¿no? Y hasta ahora sigue esto, ¿no? Los elementos litúrgicos eh, incluyendo todo el canto de salmos, oraciones, peticiones, acción de gracias, ¿no? El bautismo siempre fue llevado a cabo en la congregación, ¿no? Y en una forma simple, ¿no? Y recuerde, ellos
simplemente en el bautismo, no creían en la sumersión. Presbiterianos reformados creemos en rociamiento de agua en la cabeza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No? Así siempre se ha bautizado en las iglesias reformadas, ¿no? De acuerdo a la institución de Cristo. Sin la ceremonia, ellos no creían ceremonias de exorcismo, ni el uso de la sal, ni uso de candelabros, de velas, como usan en la ceremonia católica, porque eso no está en las escrituras. O sea, ellos decían, bueno, no hay en la escritura que dice que poner velas y un montón de cosas, ¿no? Porque eso es más bien superstición y distrae la atención de la sustancia espiritual, ¿no? La comunión fue celebrada una vez al mes, ¿no? De una manera simple por toda la congregación. Calvino requirió a los comunicantes que le den aviso previo para que ellos puedan recibir la instrucción. La introducción del salterio, ¿no? En el idioma popular fue el más importante elemento, ¿no? En el principio de la historia de la adoración en la iglesia reformada cristiana en Europa. O sea, el uso del salmo ocupa la misma importancia, ¿no? que la predicación de la palabra de Dios en las iglesias reformadas. Entonces, el uso de los salmos fue una fuente de ayuda también a la iglesia hugonote en Francia, ¿no? Que fue, como ya hemos visto ayer, totalmente masacrada, ¿no? por la reina, eh, mandato por el Papa. Y Calvino mismo preparaba sus salmos métricos para el canto en la liturgia. Eh, Aquí hay otra información donde dice también Teodoro Beza, otro reformador, popularizó también su versión del Salterio y se le introdujo melodías también introducidas por otro cristiano reformado llamado Claudio Godimel, que se unió a la iglesia reformada en 1562. Él fue considerado un mártir, el cual fue asesinado en la masacre de San Bartolomé, era hugonote, ¿no? Él dedicó todo su tiempo, tenía un genio musical, a la reforma en Francia y en traducir los, los salmos, ¿no? Claro, en el caso de él utilizaba tonos populares, ¿no? pero simples en los cultos y liturgias reformadas. Y bueno, es prácticamente eso puedo decirles en cuanto a cómo fue la liturgia original en, eh, en Ginebra, donde se inicia la reforma. Espero que eso les haya ayudado a ustedes y tengan una idea de cómo entonces la liturgia reformada original fue y comenzó a crecer en todos estos lugares. Vamos a continuar esta semana porque uh, el 31 vamos a ver si tengo otro tema, pero para este viernes hay un tema de 2 horas. Este viernes hay un tema de 2 horas muy importante en cuanto a la reforma, tienen que conocer esto, les va a gustar y esperamos que esto le haya sido de mucha ayuda a ustedes. Entonces, terminamos con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que hayamos entendido tu palabra. Ayúdanos, Señor, en cada momento, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.